Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Todos y cada uno de ustedes, a todas y cada una de ustedes también les estamos dando la bienvenida. Buenas tardes, esta es nuestra reunión de familia. Todos nos reunimos el sábado a esta hora para celebrar, para agradecer a Dios lo que Dios nos ha permitido durante la semana tener, disfrutar e igualmente para poder encomendar a Dios lo que vendrá en el futuro. El único que lo conoce es Él, pero sabemos que en sus manos siempre estaremos bien. Le recordamos siempre colocar en su dispositivo el número de WhatsApp de la Iglesia Jezreel para que constantemente, en la medida en que estamos comunicándonos, usted pueda recibir información acerca de nuestras actividades, información acerca de nuestros horarios, de tal manera que en la medida de su disponibilidad de tiempo usted pueda participar de ellos. Igualmente le recordamos todos los martes tenemos un tiempo de oración, es el día de ayuno de la iglesia y a las 12 del día y a las 6 de la tarde nos reunimos para compartir un tiempo juntos, para adorar y para estudiar la palabra de Dios. Así que todos los martes les estamos invitando. A los jóvenes profesionales solteros les invitamos los días jueves a las 7 de la noche para que nos acompañen, para que estén con nosotros. Igualmente todos los niños tienen su espacio el día sábado a las 3 de la tarde. Les invitamos a todos los papás que tienen niños pequeños que obviamente requieren a veces del acompañamiento para que puedan participar de sus actividades de el movimiento del Arca de Noé a las 3 de la tarde. Y tenemos esta nuestra reunión a las 5 para todos los adultos. Jóvenes también están involucrados en esta nuestra actividad. Durante la semana ustedes saben que tenemos y desarrollamos grupos pequeños de edificación, ya sea personales o en pequeños grupos llamados células de crecimiento. Así que les invitamos para que siempre estén vinculados. Es una forma de darnos cada día el aliento de la palabra de Dios, la compañía del Espíritu Santo y también la comunión del cuerpo, para que podamos seguir adelante viendo la gloria de Dios mientras obviamente recuperamos toda aquella oportunidad para estar juntos, para volver a la iglesia, para estar compartiendo directa y personalmente. Bueno, este es nuestro llamado, nuestra invitación constante para que estemos juntos como iglesia. Ustedes saben que en este mes de marzo hemos estado enfatizando en este tema, la importancia de las relaciones dentro de las comunidades. Hay varias comunidades de las que formamos parte, seguramente las comunidades de los padres de familia en los colegios, las comunidades de vecinos cuando vivimos en conjuntos, las comunidades sociales. Pero también tenemos esta nuestra comunidad, que es la iglesia. Y estamos hablando de cómo podemos nosotros disfrutar, cómo podemos cada día enriquecernos de las relaciones en nuestra comunidad. Pero hemos estado hablando los días martes en el ayuno acerca de las características de la comunidad y los días sábados hemos estado complementando un poco acerca de la identidad individual dentro de la comunidad. Porque es importante que cada uno de nosotros entienda que Dios nos hizo de una forma única y particular. Los rasgos y características de cada uno de nosotros nos diferencian y nos permite de alguna manera ser distinguidos aún en medio de una comunidad como es la iglesia. Y es importante que cada persona tenga una identidad individual claramente definida, porque muchas veces suele pasar que en las grandes comunidades las personas cuando se involucran simplemente se vuelven uno más de la comunidad, pero pierden su característica individual. Y lo que nos muestra la Biblia es todo lo contrario. Cuando nosotros formamos parte de una comunidad como es la iglesia, cada uno de nosotros como diferentes miembros del mismo cuerpo somos importante. La función que tenemos edifica y ayuda a que a todo el cuerpo pueda cumplir su tarea y su labor. Así que estamos hablando de nuestra identidad, pero a la luz de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de quiénes somos como personas y cómo formamos parte de la familia de Dios llamada la iglesia?
Muy bien, hemos hablado entonces de que socialmente la característica que nos diferencia es nuestro nombre y apellido. Y también en la Biblia encontramos que Dios llama a las personas por nombre propio. A Moisés lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Habló del nombre que lo identificaba, que lo diferenciaba de todos los demás. Obviamente hoy día tenemos una población mundial demasiado grande y obviamente los nombres tienden a veces a repetirse. Por eso es necesario que, como se ha hecho ya a nivel social, hayan huellas digitales, haya la identificación por el ADN, haya una identificación biométrica, haya una huella digital. No sé si en estos días a usted le ha llegado información que ya van a digitalizar también nuestro documento de identificación a nivel del país, y es nuestra cédula que ya no tendremos que portar necesariamente en físico, sino que tendremos una identificación que de alguna manera puede ser en cualquier lugar consultada. Todo esto es porque somos tantos que es necesario mantener esa identidad de cada persona. Ahora, la identidad de cada uno de nosotros es una identidad que va creciendo, va siendo constructiva, y eso implica que es dinámica. Cada uno de nosotros, en la medida en que pasan los tiempos y a través de las circunstancias que vivimos, vamos teniendo una identidad que Dios va moldeando. Eh, Hablamos de Moisés. Moisés tuvo su identidad mientras estuvo en el palacio del faraón, luego una identidad que se le perdió, refundió en alguna parte cuando estuvo en el desierto del Sinaí cuidando ovejas, y luego esa nueva identidad que Dios le da para ser el liberador del pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Y hablábamos que cuando Dios llamó a Moisés, la respuesta de Moisés es: ¿y quién soy yo? Parece que a él se le había trastornado esa su identidad. No sabía exactamente quién era él, y por eso mismo le quedaba difícil entender que Dios lo estuviese llamando para una tarea como esas. En el caso de Jesús hicimos el comparativo, y Jesús, por el contrario, tenía claramente definido quién era él. Hablábamos de: yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vid, yo soy el pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús tenía muy claro quién era él, y por eso le quedó más fácil en la vida. No diciendo que esto era lo único, sino que aun cuando uno tiene claramente su identidad definida, es mucho más fácil poder cumplir los propósitos que cada uno de nosotros tiene. A veces la comparación o la competencia se vuelven la razón del día a día de nuestro actuar. Nosotros no debemos vivir por eso, debemos vivir es conforme al llamado y propósito, y esa es la identidad que Dios ha desarrollado en cada uno de nosotros, y que obviamente al compartirla con otros todos nos vamos beneficiando. Hace 8 días estuvimos hablando, ilustrando un poco acerca de cómo quebraban el espíritu de los elefantes para volver de este animal con ese colosal tamaño, con esa capacidad que tenía en su fortaleza física, volverlo un animal manso que fuese posible para usar en el trabajo, en el turismo, y le quebrantaban el espíritu, lo amarraban, lo golpeaban. Y muchas veces eso es lo que ha sucedido con la identidad de las personas. A veces los golpes en la vida, a veces los dolores sufridos, a veces esos maltratos recibidos, todo eso ha ido afectando la identidad. De tal manera que en la medida en que vamos avanzando, en lugar de tener una identidad definida, vamos a tener una identidad con características como las que muchas veces nos encontramos en la sociedad. Personas que han perdido su identidad. Hay personas que por accidentes, golpes en su cabeza, de alguna manera perdieron su memoria y no saben quién son. Otras personas por enfermedades. Y hay personas que han perdido su identidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera vivieron de pronto copiando a otros, imitando a otros, y se olvidaron de desarrollar lo que Dios en ellos tenía. Eso se llama una identidad distorsionada. Y esa identidad distorsionada termina afectando nuestra manera de pensar, e igualmente nuestra manera de sentir y obviamente nuestra manera de actuar. Hoy también tenemos otro grave peligro en la sociedad, que es el robo de identidad, y que de alguna manera otras personas se aprovechan de esa información de nuestra identidad y la usan para cometer ilícitos o aún para afectarnos. Y hay personas que se han dejado robar su identidad, que viven simplemente a expensas de lo que los demás opinan que deben o no deben hacer, que lo que deben o no deben ser. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que recuperar nuestra identidad. Tenemos que recuperarlo de la forma adecuada. Muchas personas, tratando de recuperar su identidad, caen en el tener logros y reconocimiento y resultados para que efectivamente sean reconocidos. Pero esto no es suficiente. No somos lo que hacemos, no somos lo que logramos, no somos lo que tenemos.
ni tampoco la apariencia física. Y ustedes saben que le damos mucho culto en el hedonismo a esto de nuestra apariencia física. Y hay personas que viven haciendo transformación física de sus cuerpos para de alguna manera tratar de encontrar su identidad. Y lo que pasa y sucede con el tiempo es que se va deteriorando mucho más. La acumulación de bienes tampoco nos da ni identidad ni valor. Así que hay que buscarla de la forma correcta. Jesús dijo en Juan en el capítulo 8, en el versículo 31, dijo, y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De ahí hemos estado partiendo. Es que nuestra identidad tiene que venir de la palabra de Dios y nuestra identidad cada día tiene que afirmarse en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros leamos y estudiemos la palabra. No tanto por la información que podamos obtener, que es mucha y variada, sino porque allí también se nos revela quiénes somos. Y al saber quiénes somos, somos libres para que efectivamente podamos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y esto hablábamos hace 8 días de nuestro valor, del valor de cada uno de nosotros. Demasiado preciado es, porque a Dios le costó la propia vida de su Hijo para rescatarnos a nosotros de esa pérdida de identidad, de esa distorsión de la identidad, de ese robo de identidad, para que conociéramos quiénes somos. Habíamos leído en la palabra de Dios donde dice, antes ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. Y de alguna manera nosotros tenemos que saber qué pueblo somos. Y por eso también el apóstol Pedro habla de que somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que nosotros mostremos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a esta nueva realidad de su reino. Así que a través de la palabra de Dios vamos a ir mejorando y vamos a ir desarrollando esa identidad que tenemos. Muy bien, haciendo este recuento de lo que hemos visto, entremos al tema del día de hoy. ¿Cómo forma Dios nuestra identidad? ¿Cómo nos ayuda a desarrollar esa identidad? Muy bien, hablemos de expresiones que muchas veces usamos, expresiones que a veces manejamos. Cuando conocemos que Dios nos ha amado y que a través del sacrificio de Cristo nos ha perdonado, nos ha involucrado en su familia y comenzamos una nueva experiencia con Dios, muchas personas dicen, bueno, así Dios me acepta tal y como soy. Entonces no me preocupa hacer ningún cambio, hacer ninguna mejora. ¿Por qué? Porque Dios me acepta tal y como soy. Esa es una verdad a medias. Porque efectivamente Dios nos acepta tal como somos, pero Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros y está buscando desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Otros dicen, no, como el amor de Dios es incondicional, entonces no importa lo que yo haga o lo que deje de hacer, no lo va a cambiar, el amor de Dios permanecerá. También es cierto, pero es una media verdad, porque el amor de Dios lo que hace es llevarnos de gloria en gloria para que esa majestad de su gloria esté presente en y a través de nuestras vidas. Puedo seguir siendo yo y no hay problema, eso es cierto. Cada uno de nosotros puede haber recibido a Cristo, puede estar involucrado en un movimiento o una iglesia, como en el caso de nuestra comunidad, pero dice yo, puedo seguir siendo yo, sí, puedes seguir siendo yo, pero te estás perdiendo de esa persona que Dios quería para que cumpliese los propósitos que Dios había establecido. Entonces, todo esto, aunque es verdad, no es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios está empeñado en que nosotros, cada uno, lleguemos a ser la versión que debemos ser de nosotros. La correcta versión. No la que otros esperan, no la que la sociedad, no la que los sufrimientos, los dolores ha causado, sino la verdadera identidad que somos. Y a esto lo podemos llamar la mejor versión de nosotros mismos. Y es porque Dios está trabajando en ella. Y esto es lo que damos en este sentido en nuestro estudio de la identidad. Nuestra identidad es la mejor versión, la versión que tenía Dios desde el principio. Pero ¿cómo la forma? ¿Cómo la desarrolla Dios? Por eso es importante que entendamos a través de la palabra de Dios y tenemos ilustraciones para ello de cómo Dios va desarrollando en nosotros nuestra identidad. Tomemos el caso específico de un hombre que todos conocemos. Tomemos a Pedro. Pedro se llamaba Simón, era hijo de Jonás, así lo describen los evangelios, era hermano de Andrés, quien posiblemente había sido seguidor de Juan el Bautista en sus inicios. Y este Simón Pedro conoció a Jesús, en algunos evangelios aparece a través de Andrés. Muy bien, era un hombre
que su nombre significaba volátil, un hombre que de alguna manera no era muy firme, muy sólido, sino más bien cambiante, algo como lo que describe el mismo apóstol Santiago en la Biblia cuando dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aunque tenía grandes características, Pedro de alguna forma en su carácter era un hombre que iba según el viento que estuviese soplando. Él nació en Bethsaida, que queda hacia el norte de Israel en la región de Galilea, pero luego lo encontramos más en Cafarnaúm donde él hizo su residencia. Allí en esa región, obviamente la pesca era la actividad común, corriente, y Pedro era un hombre pescador, de oficio de pescador. Y obviamente allí vivía con su familia. Normalmente no encontramos en los evangelios cómo se llamaba su esposa o si tenía hijos, pero hay una referencia específica que nos habla de Pedro como un hombre casado porque dice que cuando su suegra estuvo enferma, invitó a Jesús a que viniese a sanarla. Y efectivamente Jesús sanó a su suegra, así que si hay suegra, tiene que haber esposa, no sabemos si hay hijos. Vivía en su comunidad familiar igualmente. Con Santiago, con Juan, Pedro fue uno de los discípulos distinguidos, destacados y uno de los más reconocidos en los evangelios. En los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, Pedro es uno de los grandes protagonistas de la iglesia que está creciendo. Y luego es mencionado a través de las diferentes cartas o epístolas del apóstol Pablo. Es uno de los hombres que ha tenido esas grandes revelaciones como la que a la pregunta de Jesús, ¿quién soy yo? Él dio. Él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso Jesús lo alabó diciendo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, como diciendo, esto no lo enseñan en ninguna parte, esto lo ha revelado el Espíritu Santo a tu corazón y lo celebro que así sea. Así que era un hombre también de grandes revelaciones. En el libro de los Hechos ya lo encontramos cuando se eligió a Matías para reemplazar a Judas, lo encontramos en Pentecostés, en el primer mensaje público que hubo de la iglesia, allí estaba Pedro predicando, lo encontramos en el capítulo 3 cuando predica en la puerta de la hermosa luego de la sanidad del cojo que allí pedía limosna, lo encontramos cuando Ananías y Zafira trajeron las donaciones, que era una característica de la comunidad de ese primer siglo, que entre todos se ayudaban y la gente traía sus donaciones y la colocaban a los pies de Pedro y de los apóstoles para ser administrada para que nadie tuviese necesidad. Varias veces compareció ante el Sanedrín y muchas veces de esas oportunidades que compareció fue enviado a la cárcel. También milagrosamente de la cárcel más de una vez Dios lo libró. Fue el hombre que abrió la puerta hacia los no judíos cuando evangelizó en el capítulo 10 a Cornelio. Y también lo encontramos en el primer concilio de Jerusalén luego de la conversión de Pablo, cuando los judíos buscaban que los que no lo eran observaran ciertas normas judaicas para su experiencia con este nuevo caminar en Cristo. Y allí hubo un concilio al cual llegaron a un acuerdo de que no se les exigiera a los que no eran judíos ciertas características judías. Ahí estaba Pedro también. Así que encontramos a un Pedro que muchas veces en la Biblia es mencionado. Lo último que sabemos de Pedro, y más por la tradición religiosa que por lo bíblico, por el registro bíblico, es que subió a Roma y allí murió como un mártir, como muchos de los demás apóstoles había sucedido con ellos. Eh, Hay parte de esa historia del famoso Quo Vadis que usted de pronto leyó como libro o lo vio como película. Ese Quo Vadis significa ¿a dónde vas? Y es cuando Pedro iba en la persecución saliendo de Roma y dice que en ese caminar hacia afuera de Roma se encontró con alguien que venía hacia Roma y lo identificó, lo reconoció y era Jesús mismo que regresaba hacia Roma. Y entonces Pedro le dice que ¿para dónde va? Dice, pues voy a asumir la responsabilidad de la iglesia. Si la iglesia está siendo perseguida, ese es mi lugar. Y es cuando Pedro entiende que él está huyendo de lo que debía asumir. Si la iglesia está siendo perseguida, allí debo estar con la iglesia y precisamente hablamos de ese martirio que posiblemente Pedro sufrió allí en Roma. Ahora, dentro de todo este concepto, y seguramente usted tendrá otra información adicional que nos permite tener una claridad de quién era Pedro, la pregunta que uno se hace es, ¿y es por qué Dios, en el caso de Jesús, eligió a Pedro? ¿Por qué fue llamado uno de los 12? ¿Por qué fue llamado uno de los protagonistas de la historia de la primera iglesia? Era una persona bastante común. Pedro no era un hombre que había salido de las grandes élites del pueblo de Israel, era un hombre común, su oficio era un oficio común, su familia era una familia que ni siquiera conocemos específicamente de quién se trataba, era un hombre común.
Tenía muchos dones, tenía habilidades, tenía talentos, seguramente desarrollados en ese diario andar, caminar, pero también en su carácter era impulsivo, era obstinado. Era una persona que hablaba y no pensaba a veces lo que decía, hablaba sin tapujos, era muy fuerte, igualmente autosuficiente. Pero lo que Jesús vio en él no fue solamente esto, sino en lo que podría llegar a convertirse. Y esta es una de las grandes verdades que a través de la Biblia descubrimos. Y es que Dios nos conoce muy bien, nos conoce mejor que nadie. Y esto implica que conoce tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Conoce tanto nuestras ventajas como nuestras desventajas. Pero no se queda allí, sino que Él nos ve a nosotros en el potencial de lo que podemos llegar a construir, de lo que podemos llegar a ser. Y Él se empeña en realizarlo. No nos desafía a nosotros a que nos convirtamos en alguien más, sino que Él mismo dice que comienza en nosotros una buena obra que la va perfeccionando. Así que lo que vio Jesús en Pedro era el potencial de lo que podía lograr y desarrollar en su vida. Pedro tenía un propósito especial, claro, como todos nosotros. Pedro se pudo haber quedado como un pescador más en Galilea y desconocido para el mundo, pero se convirtió en un hombre que muchos millones de personas lo reconocemos su autoridad dentro de la iglesia del primer siglo, y es porque había un propósito especial, pero había que formar en él la persona que iba a alcanzarlo y a lograrlo. Así que estamos hablando de cómo Dios trata a las personas y cómo les ayuda a corregir esas deficiencias de su identidad para que vivan dentro del propósito de lo que Dios quiere. Y esto implica que necesita ser tratado y reestructurado, como todos nosotros. Nosotros no somos personas perfectas. Hemos ido avanzando, hemos sido transformados, damos gracias a Dios por lo que ya ha hecho, pero tenemos que ser conscientes que aún falta trabajo por hacer. Veamos algunas cosas en las que Jesús trabajó en la vida de Pedro para efectuar esa transformación y que al final Pedro tuviese una clara identidad de quién era y también entendiera cuál era su participación dentro de la comunidad del primer siglo. Comencemos con historias que encontramos en los evangelios y que nos permiten ver cómo Jesús trabajaba en la vida de él. En Juan capítulo 1, en el versículo 42, hablamos de cuando fue presentado Pedro a Jesús. Y allí dice que le trajeron a Jesús, posiblemente a Andrés su hermano, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Cefas es en arameo, la palabra Pedro significa piedra en griego, y entonces de alguna manera el Señor Jesús comenzó el trato con Pedro cambiándole su nombre. Tú eres Simón, pero vas a ser llamado Cefas o Pedro. Y de alguna manera, como decíamos, el Simón es la persona que he llevado de un lado al otro por los vientos cambiantes de las circunstancias. Y Jesús le dijo, así eres, pero te vas a convertir en un hombre firme, sólido. Y para que siempre lo tengas claro, tu nombre de ahora en adelante será Pedro. Y esto es como romper el viejo esquema de ese Pedro que conocemos para empezar a tallar en él el nuevo Pedro que Jesús estaba haciendo. Ustedes ven que en algunas comunidades religiosas esa no es nuestra costumbre. En algunas comunidades religiosas las personas se cambian el nombre cuando se involucran en ellas. Ustedes han oído de Madonna y de otras personas de ese estilo de personas reconocidas socialmente que cuando se involucran en ciertas comunidades cambian su nombre. La connotación de eso es que de alguna forma la persona que ahora es no es la que era antes. Y bueno, eso tiene su razón de ser, eso nos ayuda a pensar de otra manera. Bueno, nosotros no necesariamente nos cambiamos los nombres. Creemos que Dios no se equivocó a través de nuestros padres en colocarnos el nombre y por eso buscamos más que llamarnos hermanos y hermanas, que es cierto y es verdad, buscamos llamarnos por nuestro nombre, Juan, María, Pedro, Alicia, cada uno de nosotros tiene un nombre que nos identifica. Pero también Dios comenzó a formar en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer en el caso de ustedes. Y esa persona, esa a la que Dios en su palabra dice, yo te he llamado por tu nombre. Ese nombre que teníamos, pero Dios va a transformar en nosotros el carácter que llevamos en nuestro corazón. Muy bien, aquí tenemos entonces a Pedro cuando se enfrenta con Jesús y le dice, de aquí en adelante piensa en ti como un hombre sólido, como un hombre que va a tener claras convicciones y se va a mover según las decisiones que tome y no por las circunstancias que lo rodean. Bueno, este era el comienzo.
No estamos diciendo que al otro día ya Pedro era otra persona, sino que comenzó Jesús a trabajar sobre su carácter. Piense usted en qué áreas trabajaría Jesús en la vida de Pedro. Normalmente a uno le recomiendan y le aconsejan que siempre que va a buscar un cambio en la vida, busque aquellas áreas débiles y busque fortalecerlas, busque transformarlas y cambiarlas. El método de Dios a través de Jesús para Pedro fue diferente. ¿Saben qué áreas comenzó a trabajar Jesús en la vida de Pedro? En las áreas que él tenía más fuertes. Áreas en las cuales difícilmente permitiría a Pedro que Dios trabajara. Como nos suele pasar, nosotros decimos en ciertas circunstancias, en ciertas áreas de nuestras vidas, esto yo lo puedo manejar. En esta área yo soy capaz. Y efectivamente, todas las demás áreas en las que tenemos dificultades, problemas, faltantes, entonces le decimos al Señor, tome esas áreas y trabaje usted en esas áreas donde yo tengo problemas, pero déjeme mis áreas fuertes que yo conozco bien y que yo las he manejado hasta ahora, déjeme esas yo las manejo. Y pues el trato de Dios comienza más bien allí, donde tenemos dificultad para entregar ciertas áreas al Señor, donde de alguna manera no le pediríamos ayuda a Él, donde nos sentimos autosuficientes, autoconfiados, porque una de las cosas que Él quiere es que pasemos a una decisión de aprender a depender. No simplemente entregar los problemas, entregar las áreas de necesidad, entregar las áreas de faltantes, sino entregarnos nosotros y que Él pueda dirigir nuestras vidas. Y esto implica hábitos, actitudes, acciones, todo aquello que de alguna manera va a impedir que ese hombre que Dios quiere, esa mujer que Dios quiere, que se forme en cada uno de nosotros, obviamente si hay algo que lo puede impedir, el Señor va a derribarlo porque Él se da la tarea de comenzar una buena obra que perfecciona, para que finalmente nosotros podamos llegar a conocerle a Él, a conocernos bien nosotros mismos, pero también a proyectarnos en el propósito de lo que Dios quiere para que nosotros le sirvamos. Todo aquello que puede devastar, todo aquello que puede dañar en nuestra vida el propósito de Dios, Dios va a desplantarlo, va a desarraigarlo. Esto a veces produce dolor. En otras situaciones produce más dolor, pero siempre tenemos que pensar que es necesario. Ahora, la Biblia declara que Dios es un Dios celoso, que no le gusta que nadie se meta con lo que es suyo y que tanto ama. Entonces Él nos creó, nos rescató, nos adoptó como hijos suyos, nos hizo parte de su familia, nos llama herederos y coherederos con Cristo, nos promete que estaremos eternamente con Él y Él no va a permitir, si todo eso que ha hecho en nuestras vidas, que algo o alguien pueda estorbar o dañar o impedir su trabajo. Porque Él mismo lo declara a través del apóstol Pablo cuando dice, nada me separará del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles. Y eso está empeñado el Señor. No va a permitir en nuestras vidas que algo deteriore o impida el propósito que Él tiene con nosotros. A veces nos cuesta entenderlo y por lo mismo nos cuesta ceder en esas áreas para que el Señor pueda trabajar. Y esto es lo que le pasaba a Pedro, en esas áreas que él se consideraba fuerte, que tenía características de ser una persona de alguna manera obstinada, de alguna manera prepotente, autosuficiente, allí el Señor comienza a trabajar porque va a desarrollar ese potencial de tal forma que el Espíritu Santo pueda fluir y que Él se pueda convertir en un testigo y un testimonio. Y no va a permitir que nada lo impida. Así que comienza el Señor a trabajar diciéndole, de aquí en adelante te llamarás Pedro, piedra. Tú serás un hombre transformado, tú serás un hombre sólido. Voy a quitar todo lo que sobra de ti. Y esto es lo que igualmente el Señor hace. Dios comienza a trabajar en nosotros. A veces cuando eso sucede, cuando Dios empieza a transformarnos y que trae algún nivel de dolor, porque hay pérdida de todas maneras, pérdida de cosas en las que nosotros confiábamos, pérdida de cosas en las que nosotros teníamos nuestra seguridad y ahora la tenemos es en el Señor y confiamos es en Él, esto produce a veces confusión y desorientación. Pero Dios tiene todo bajo control y Él no cambia el proceso. Él simplemente cumple el propósito. Muy bien, comenzamos entonces con el cambio de nombre. En Mateo 14, otro episodio en la vida de Jesús con Pedro. Pedro está en la barca con los discípulos, han terminado un día de trabajo, están atravesando el mar de Galilea, Jesús se ha quedado
en el costado donde estaban evangelizando y predicando, y a medianoche dice que se desata una tempestad y empieza a haber problemas para la navegación. Y ellos están allí en medio del mar, sufriendo el viento que es contrario, las olas que se están levantando, y dice que a la cuarta vigilia más o menos sería entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya venían lidiando con esa tempestad y encontraban que pareciera ser que iban a naufragar. Pero de pronto Jesús aparece y camina sobre el mar. Y ellos, dice la versión de esta palabra en el Evangelio, dice que ellos sintieron temor y dieron voces de miedo. Me imagino que estaban gritando, estaban supremamente asustados por la situación, y más cuando aparentemente un fantasma empieza a aparecer en medio de ellos. Era Jesús. Pedro, en el versículo 27 de ese capítulo, dice, Pedro enseguida reconoció a Jesús y Jesús le dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. Ese es el Pedro que conocemos en la Biblia. Un Pedro que de alguna manera reacciona de forma impulsiva. Y cuando le dice, bueno, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, ven, él no lo pensó dos veces. Y se bajó. En el versículo 31 dice, al momento Jesús, cuando empezó a hundirse, extendió su mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí tenemos a un hombre que toma la decisión, se baja de la barca, los otros no lo hicieron, él sí lo hizo. Y anduvo algún trayecto sobre las aguas. Pero cuando empezó a ver el viento y empezó a sentir el agua que lo mojaba, inmediatamente empezó a flaquear y empezó a hundirse. Y el Señor lo toma de la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Aquí tenemos los extremos en los cuales a veces nos movemos en la vida. Nos movemos entre un temor intenso o una fe profunda. En la vida la gente se mueve entre esos dos extremos. A veces vivimos de temores intensos que no nos permiten ni siquiera movernos de las situaciones, y una fe profunda en la que nos sentimos desafiados a ir más allá. Y Pedro está intentándolo. Pedro está caminando, solo que le faltó fe. Dice poca fe, hombre de poca fe. Tenía fe, pero no era suficiente. Y había que desarrollar más la fe todavía. Y eso, en la medida en que se desarrolla la fe, la confianza, igualmente los temores se van desvaneciendo. Y piénselo de esa manera. Cuando tenemos y experimentamos grandes temores es porque de alguna manera nuestra fe no se está desarrollando. Cuando empezamos a desarrollar la fe, los temores empiezan a desaparecer. Y Jesús quería a ese hombre que era capaz de asumir retos y desafíos, lo quería desarrollando su profunda fe. Y efectivamente lo vemos después en el libro de los Hechos, desarrollando esa fe profunda como para coger un paralítico de la mano y decirle, levántate y anda. Para ver una mujer muerta como fue Dorcas y decirle, levántate y resucitarla. Esa era la fe profunda, pero aquí lo tenemos con un hombre que tiene temores y miedos y por eso empezó a hundirse en las aguas. A veces nos pasa como a él, que comenzamos con la fe y de alguna manera nos lanzamos a los desafíos que Dios tiene, pero en la medida en que vamos caminando y vemos que las cosas no son como quisiéramos que fueran, empezamos a hundirnos. Y ahí escuchamos al Señor diciendo, hombre de poca fe, no te olvides que hay que vencer el temor, y eso lo vencemos es con la fe. Así que profundiza en la fe y el temor va a desvanecerse. Muy bien, cambio de nombre. Hay que desarrollar una profunda fe para aminorar los temores que hay de todas maneras en el corazón de Pedro. Y pasamos más adelante al Evangelio de Mateo en el capítulo 16, cuando encontramos otro de esos episodios en los que Jesús está puliendo a Pedro. Jesús está hablándoles de que es necesario ir a Jerusalén y que en Jerusalén va a ser tomado prisionero, lo van a maltratar, lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a matar, va a resucitar al tercer día. Eso lo está diciendo Jesús. Y Jesús no lo vemos parpadeando allí y teniendo temores y miedos. Le está declarando a sus discípulos lo que va a suceder antes de que suceda. Él sabía, para que nosotros también lo tengamos claro, que en esto no fue que se dio una situación que no se esperaba. Jesús sabía que iba a acontecer. Pero allí encontramos a Pedro que toma a Jesús y lo aparta y empieza a reconvenirlo. Y esto es más o menos como decir que el hijo llama al papá para decirle cómo debe hacer las cosas. Y lo que le dice Pedro a Jesús es, ten compasión de ti. Si sabes que va a suceder eso en Jerusalén, ¿para qué vamos a Jerusalén? Ten compasión de ti.
Y entonces inmediatamente Jesús mirándolo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí viene esta nueva área de trato para él. Un Pedro que piensa en sí mismo. Ten misericordia de ti, le dice. Piensa en ti. Y Jesús le dice, no, quítate delante de mí, porque me está haciendo de tropiezo, porque tú no estás poniendo tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Algo que había que corregir en Pedro era su perspectiva. ¿En qué estaba poniendo sus ojos? Obviamente era un hombre que ya llevaba años, era un hombre adulto y había construido su vida y su vida giraba en torno a su habilidad y su ocupación como pastor y seguramente como pescador y seguramente tenía muchas cosas en las que él confiaba y confiaba en que esas cosas eran las que lo sostenían, le daba seguridad, le daba. Y Jesús le dice, mira, tienes que aprender a quitar los ojos de las cosas en las que los hombres ponen su confianza. Por eso cuando tú me ves a mí y que tengo que ir, tú me pides que yo me retraiga de ello. Yo no puedo hacerlo. Esa es la voluntad de Dios, porque yo tengo puesta mi mirada en las cosas de Dios. Otra cosa que tenía Pedro que cambiar. ¿Dónde tenía puestos sus ojos? Y a veces nosotros nos damos cuenta que estamos mirando más de lo que debíamos mirar en el mundo. Claro, vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Bien claro, la Biblia lo dice. Y a veces nosotros vemos en lo que el mundo dice que está la confianza, la seguridad, el valor, la identidad, y empezamos a trabajar en eso y el Señor dice, ten cuidado, porque a veces estamos poniendo los ojos donde no corresponde. Ponlo en las cosas de Dios. Bueno, yo le diría a usted, ponlo en la palabra de Dios tus ojos de tal forma que tú identifiques qué es lo que Dios dice para ti, qué es lo que Dios tiene para ti y cómo Dios te va a usar en el futuro. Quita tus ojos de aquellas cosas en las que los hombres normalmente están poniendo. Esto fue obviamente un golpe muy fuerte seguramente para el ego de Pedro, porque decimos que cuando Dios empieza a tratar y a transformar, que quiere que cambie su perspectiva de vida, esto le debe doler a Pedro, que Jesús lo llamara Satanás, que le dijera que era piedra de tropiezo, cuando su intención era proteger a Jesús de que no le pasara nada malo. Pero sí, efectivamente tenía que asumirlo y me imagino que quedó con eso ahí masticándolo durante algún rato diciendo, ¿y por qué me dijo eso? Y seguramente en la reflexión estuvo la posibilidad de ver que efectivamente él se cuidaba mucho a sí mismo. Y él no estaba dispuesto a arriesgar nada de él si esto implicaba de pronto su integridad o su familia, su bienestar, pero al final entendió que había que poner los ojos en las cosas de Dios y que teníamos que asumir obviamente ese propósito de él. Muy bien, vamos más allá. Mateo 18, otro de esos pasajes en la vida de Pedro. Jesús viene hablando acerca de la necesidad de perdonar y está hablando en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 18 acerca de qué debía hacerse cuando una persona tenía dificultades. Entonces, lo primero que dice es ve, habla con ella en lo personal, perdónale si hubo alguna ofensa y trata de hacerlo reflexionar para que cambie. La persona no hizo advertencia de la amonestación, entonces dice ve con otras dos personas, habla con la persona, hazle caer en cuenta de la situación, pídele que de alguna manera recapacite y cambie. Y la persona insiste y entonces ya después dice, bueno, entonces ahora habla con la iglesia para que de alguna manera esta persona sea traída a la reflexión y si no cambia, tenlo como un gentil y publicano. Eso estaba diciendo Jesús en los primeros versículos. Así que mencionó, ve en lo privado, ve con dos personas y ponlo ante la iglesia 3 veces. Y entonces es cuando Pedro, después de que Jesús acaba, y como solía hacerlo, sin pensar 3 veces le dijo, Señor, yo soy capaz de perdonar hasta 7 veces. Mire lo que Jesús estaba diciendo. Perdónenlo 1, 2, 3 veces y después téngalo como fariseo, como gentil y publicano. Y Pedro le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo la capacidad de ir más lejos. Yo soy capaz de perdonar 7 veces. ¿Cierto que así debe ser? Y el Señor se queda mirando a Pedro y le dice, no, Pedro, son 70 veces 7. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué sale a relucir en el corazón de Pedro? Lo que era muy particular del pueblo de Israel entre sus autoridades. Esas actitudes farisaicas y presumidas, cuando pensaban que hacían más que los demás, que eran mejor que los demás. Si algunos pueden perdonar 3 veces, algunos hasta 4, yo perdono hasta 7. Y el Señor le dijo, Pedro, estás muy lejos de lo que yo espero de ti.
Yo quiero un carácter humilde y generoso, un carácter al final perdonador, que no lleve cuentas. Pero esa era la actitud de Pedro, muy farisaica. Yo soy mejor que los demás, yo hago más que los demás. Y a veces nosotros caemos en eso, somos muy presumidos. Pensamos que lo que nosotros somos y hacemos, nadie más lo hace. Nosotros somos únicos y particulares. Y esto me trae a colación un discípulo que en el pasado, cuando me encontraba con él, me decía siempre, ¿cierto que yo soy el que más doy en la iglesia? Eso denotaba que cuando lo hacía, no lo hacía con la intención correcta, sino para ser reconocido y para ser admirado. Muy bien, el Señor está trabajando en él. Una de sus últimas lecciones es quebrar el orgullo de Pedro. Ese último día, cuando se reúnen para celebrar la Pascua, la última cena que conocemos nosotros, Jesús tomó un lebrillo, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. E inmediatamente cuando llega Pedro, Pedro le dice, no me lavará los pies. Y entonces Jesús le dice, bueno, si yo no te puedo lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Ante esa posición, entonces Pedro dice, bueno, si se trata de parte contigo, sí, hasta la cabeza, lávame completamente. Jesús le dice, tú no lo entiendes ahora. Porque más adelante, después del lavatorio de los pies, después de esa actitud de Jesús, Jesús dijo en el versículo 14 de ese capítulo, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si él, que era el Señor y Maestro, en ese momento tomó la decisión de servirles a sus discípulos lavándoles los pies, lo que le estaba diciendo a Pedro es, Pedro, venga acá. No es solamente porque tendrás una parte conmigo, sino que esta es parte de la lección de vida que quiero que tú tengas. Que tú también laves los pies a tus discípulos. Y esto sería algo que Pedro tendría que recordar siempre, que era una actitud de servicio la que esperaba Jesús. No ese orgullo de a mí no me vas a lavar. No, Señor, yo necesito entender que la actitud de servicio es carácter del Hijo de Dios. Y así lo encontramos en otros espacios. Cuando Jesús les dijo que se iban a escandalizar y que todos los discípulos iban a salir corriendo, y efectivamente cuando ya llegaron a Getsemaní, que vino Judas con la guardia del templo, Jesús dijo, miren, ustedes están buscando a Jesús, yo soy, y déjenlos a los demás ir. Pero cuando Jesús está hablando de eso, de que los discípulos se iban a esconder, Pedro, ¿sabe qué dijo? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Ese sentimiento de superioridad, los demás pueden dejarte, los demás seguramente te abandonarán, pero yo no. Y aún insistía, porque miren que cuando ya van a acercarse a Jesús a tomarlo, saca su espada y trata de herir a aquel que se acerca a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, guarde la espada. Hablándole de que las cosas no son a la fuerza. Pedro está trabajando en ese hombre, en ese nuevo hombre. Mire todo, y estamos hablando de casi 2 años en la vida de Pedro, en diferentes momentos en los cuales Jesús no pierde oportunidad para trabajar en él, porque está afinando su carácter y está definiendo su identidad. Todo aquello que era necesario quitar para que Pedro pudiese ser el hombre que luego el Señor usó, era necesario. En el primer libro de Pedro, oiga bien, primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, cuando Pedro ya al final de su vida escribe, dejando consignadas sus mejores lecciones para otros, en el capítulo 5, el versículo 5, Pedro escribió, igualmente jóvenes, y me imagino que evocaba sus momentos cuando estaba con Jesús, estad sujetos a vuestros ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, eso lo hemos leído muchas veces, decimos nosotros. Dios resiste a los soberbios. También el libro de los Salmos lo decía. Pero ¿sabe qué? Lo está diciendo un hombre que había sido revestido de humildad. Un hombre que había sido soberbio y por lo tanto había encontrado muchas veces ese trato de Jesús con él, que a veces no era fácil, que a veces no era de su gusto, pero era necesario. Porque Dios quería darle gracia a este hombre en su humildad, a aprender a tratar ese carácter, a tener una identidad clara, de tal manera que no hiciera uso de la fuerza, de la superioridad, del juicio hacia los demás, de la presunción, sino que viviese de la forma más humilde. Dios está haciendo lo mismo en nosotros. Quise traer a colación para este momento, para concluir, estos instrumentos.
yo no soy un hábil carpintero, simplemente me gusta ocupar parte de mi tiempo de ocio trabajando con madera. Me gusta, bueno, debe ser porque tenemos la herencia de un carpintero de Nazaret. Y bueno, uso diferentes elementos. Y miren estos formones que usamos a veces, estos instrumentos que usamos para tallar la madera, todos son diferentes y todos tienen un filo que hay que tener cuidado con él. Pero todos son diferentes y cada uno de ellos sirve para un oficio. Por ejemplo, aquí para cuando llegamos a ciertas áreas donde hay que darle una curva, este es el que se usa. Y de pronto para las esquinas hay uno particular que nos permite ver que se puede llegar hasta lo más profundo. Y bueno, cada uno de ellos. La verdad es que un hábil artesano sabe cómo usar cada uno de estos en el momento y en el lugar adecuado de aquello que está trabajando. Piense en herramientas como estas, las que Dios utiliza para formar nuestro carácter. A veces decir, quítate delante de mí, Satanás, o decirle no son 7 veces, no son 7 veces, sino 70 veces 7. Es la forma en que Jesús está puliendo a Pedro. Hay otros instrumentos que yo manejo, unas pinzas. Cuando me gusta trabajar, utilizo diferentes pinzas, cada una de ellas con características diferentes, pero para usos específicos y particulares. Dios sabe cómo tiene que trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces utiliza personas, circunstancias, comentarios hirientes, falsas acusaciones, injusticias. A veces también plantea grandes retos o desafíos. ¿Para qué? Para pulir en nosotros la identidad que Él sabe que tenemos que desarrollar porque es la que Él nos ha dado. Él sabe cuánta presión vamos a soportar y no nos va a llevar más allá porque su intención no es hacernos daño. Su intención es desarrollar en nosotros la persona que Él siempre quiso que fuéramos para llegar a cumplir el propósito que Él estableció en nuestras vidas. Por eso es tan importante la identidad y dejarnos tratar para que Dios la vaya moldeando en nuestras vidas. No sé qué situación estés atravesando hoy. Sé de algunos de ustedes que están enfermos físicamente. Otras personas que han tenido otras áreas de dificultad en este tiempo. Es fácil decirle, Señor, ¿sabes qué? Sácame de esta situación. Y el Señor lo podría hacer porque tiene poder para hacerlo. Pero también tiene a veces razones para permitirlo. Entonces, más bien la primera pregunta sería, Señor, ¿y tú qué quieres formar a través de esto en mi vida? No, no me es fácil, no me es cómodo, me es doloroso. Muchas veces, Señor, no quisiera tener que soportarlo. Pero, ¿qué quieres tú formar en mí? ¿Qué estás tallando en mi vida? Porque seguramente cuando nos disponemos para que el proceso de Dios se cumpla en nosotros, pues obviamente el trabajo de Dios es mucho más fácil y más rápido que cuando nos indisponemos, cuando no nos disponemos para Él, obviamente se va a demorar y puede ser más difícil. Por eso cuando hablamos de la identidad es ponernos en las manos de aquel que la conoce bien. Y a través de su palabra, el Espíritu Santo nos permite ir viéndola y poder orar con base en ella. Y decir, Señor, yo necesito ser más humilde, yo necesito ser más cuidadoso en mi forma de tratar a otros, yo necesito ser más generoso, yo necesito, y Señor, haz esa obra en mi vida. Y seguramente Dios, que comenzó la buena obra, la va a ir perfeccionando. Así que así trabaja Dios y lo hemos visto en un caso particular que al final de cuentas, unos 40 años después, estaba diciendo, miren, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, revestidos de toda humildad. Dejen que Dios haga lo que Él quiere hacer porque al final de cuentas, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y así concluye su experiencia Pedro, diciendo, Él sabe cómo tiene que tratar con cada uno de nosotros. Así que demos siempre gracias a Dios porque Él ha determinado un propósito y conforme a ese propósito nos prepara y conforme a ese propósito nos desarrolla y efectivamente cuando eso esté cumplido y ese propósito se pueda realizar, al final estaremos diciendo, Señor, tú sabías desde el principio lo que era mejor para mí. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque tú has determinado que en nosotros esta nueva identidad que en Cristo tenemos, la podamos vivir. No solamente saber que en Cristo somos nueva criatura, como dice el libro de Corintios, sino que tú desarrollas a esa nueva criatura, a esa nueva persona que ha conocido en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y la vida eterna, y que por el Espíritu Santo y conforme a su palabra va siendo formada
tú la vas desarrollando, vas haciendo que madure, que crezca y que llegue a ser útil en esos propósitos que tú te habías trazado de la eternidad. Cada persona, Señor, de los que estamos en este lugar, en este tiempo, Señor, así a una distancia, sabemos que tú eres un Dios que trabajas con nosotros y trabajas de forma específica y particular. A veces el trato no es fácil y a veces tú pules áreas de nuestras vidas que nos cuesta, pero ¿sabes qué, Señor? Puedes hacerlo porque efectivamente tú nunca harías algo que me fuese a dañar. Todo lo que estás haciendo, todo lo que permites que suceda para pulir mi vida, es para que pueda cumplir efectivamente tu propósito. Y en eso yo también me identifico. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Gracias te doy porque Pedro nos muestra que efectivamente un hombre que de alguna manera cuando lo conocemos decimos, pero es que era, sí, pero tuviste lo que podría llegar a ser y trabajaste en él para transformar. Y efectivamente la buena obra al final se ve. Gracias porque así será con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo y te pedimos que nos permita, Señor, en este mes que estamos hablando de nuestra comunidad y la identidad dentro de esa comunidad, cada uno de nosotros ser esa persona que tú quieres que seamos para ese beneficio que como iglesia tú has propuesto para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.